Gracias, señor presidente. Gracias al síndico mayor. Mire, los que somos firmes partidarios de una reordenación de las administraciones locales vemos con muchísima preocupación, sobre todo, el tema de las mancomunidades, porque el informe, aunque tranquilo en las expresiones, de alguna manera es demoledor. De hecho, mi grupo, en las comparecencias anteriores, llamó al responsable de la mancomunidad del Cabo Peñas porque ustedes habían hecho un informe de fiscalización horizontal de una mancomunidad, la suroccidental de Asturias, que creo que no ha tenido actividad en los últimos años, y, por otro lado, la del Cabo de Peñas y del Nora. Entonces, sobre esto quisiera hacerle algunas preguntas al respecto. Vamos a ver. Estas comunidades, que además hubo un cambio legislativo que debió más o menos coincidir, ¿realmente la prestación de los servicios de estas comunidades se ajustan a la ley o están haciendo? Porque uno entró en la página web de la Mancomunidad del Cabo Peñas y que, según se dijo aquí antes, no está actualizada. Y bueno, hay una serie de servicios que se recogen ahí, como son, por ejemplo, servicio jurídico. Servicio jurídico supongo que será para los pleitos de estos ayuntamientos. ¿O qué pasa, que no tienen servicios jurídicos estos ayuntamientos? ¿O oficina de información al consumidor, oficina de información juvenil, servicio de normalización lingüística, que creo que ahora no está operativo, servicio de medicina deportiva? Es decir, estos servicios son los que ahora recoge la ley. Y si no lo recoge, ¿no deberían disolverse estas mancomunidades? Bien, vamos a ver. Aquí hay varias cuestiones que me gustaría sucesivamente poder aclarar, más allá de lo que hasta el momento he dicho. No es objeto de este informe verificar si las actividades que llevan a cabo están dentro o no de la ley, pero sí merece la pena ser aclarado que el que no sean actividades obligatorias no necesariamente significa que no puedan ser realizadas por las entidades locales. Una cosa es que no sean de prestación obligatoria y otra es que el ayuntamiento no puede llevarlas a cabo dentro de unos determinados límites, etcétera, ¿no? Por tanto, esa es una primera consideración, pero que no es, como digo, el objeto de este informe. Sí es verdad que las mancomunidades tienen un historial de rendición. Antes le señalaba que de esas 125 cuentas pendientes de los últimos 10 años, pues corresponden a mancomunidades 58. Es decir, más de la mitad, pese a ser un número relativamente reducido de entidades, recogen una buena proporción de las cuentas. Y es el único caso donde tenemos dos entidades que no han rendido nunca. Una que es la del Cabo Peñas y otra es la de la suroccidental de Asturias. Es decir, que tienen todos estos años sin rendir. Hay algunas sin actividad. Hay una disposición legal reciente, que es la ley relativamente reciente, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Entidades Locales, en la que se recoge en una disposición adicional, 11ª, creo recordar, que aquellas entidades, las mancomunidades, necesitan modificar sus estatutos para adaptarlos a la nueva situación y que aquellas que no lo hagan entrarían en un proceso de extinción. Pues bien, hay varias que no lo han hecho todavía y no sabemos a esta fecha en qué situaciones están. Entonces, en conjunto, las mancomunidades es un elemento problemático y cuando lo contrastamos, por ejemplo, con entidades de tamaño muy reducido, porque a veces como causa o cuando no como pretexto, se indica que la carencia de medios, el escaso tamaño, etcétera, bueno, pues menor tamaño que las parroquias rurales que rinden religiosamente y que tienen una actividad, pues en ese sentido, muy destacable, tienen muy pocas cuentas pendientes de rendir y todas ellas, o una buena parte de ellas, se refieren a los primeros años, al año 2005 y en algún caso 2006-2007, que ya no son recomponibles por la propia dinámica que han seguido estas entidades, pero que vienen rindiendo perfectamente en plazo. Es en los consorcios y en las mancomunidades donde básicamente están las cuentas sin rendir. Por ejemplo, el caso de los consorcios son 58 las mancomunidades, con lo cual son 98 ya de las 125.
Sin embargo, los ayuntamientos son 5 cuentas, de las cuales, excepto una que está asimismo enquistada en el año 2005 y no es posible reconstruirla por más tentativas, hay que reconocer lo que hicieron, pero que ya ni encontraban la documentación, todas son recientes, lo cual es previsible que fuera de plazo, pero que serán rendidas. Entonces, el foco está ahí. Sí, explíqueme, porque en ese mismo informe del 2013, que no es objeto de esta comparecencia, es informe horizontal, la sindicatura, al hablar de los servicios que prestaba esta mancomunidad, dice que no presta ninguno de los servicios obligatorios recogidos en el artículo 26 de la ley anteriormente mencionada. Es decir, explíquenos un poco esto porque yo no lo entiendo muy bien. Es decir, supuestamente la ley acota para qué son las mancomunidades. No, es un tema ya de legislación local general. Hay un conjunto de servicios que las entidades locales tienen que prestar obligatoriamente según su tamaño. Pueden mancomunarlo bajo determinados supuestos, pero eso no quiere decir que esas mismas entidades locales no puedan prestar otros servicios dentro de los límites, sin invadir competencias de otros, dentro de, en fin, de una serie de limitaciones legales, pero una cosa es que sea obligatorio, en cuyo caso sí hay que prestarlo, de manera independiente o mancomunada, y otra cosa es que aquello que no sea obligatorio no sea prohibido, no es ese el juego. No sé si me he explicado. Sí. Bien, volviendo otra vez al tema de la rendición de cuentas. Vamos a ver, ayuntamientos que tienen una infraestructura de interventores, de secretarios, es decir, es un tipo de administración que tiene un cierto grado de desarrollo. ¿Cómo es posible que no se hayan presentado las cuentas nunca? Es decir, desde un punto de vista cualitativo o desde un punto de vista político, si me quiere responder, porque a lo mejor no está fuera de sus competencias. Es decir, ¿a qué atribuye? Porque en la anterior comparecencia, aunque el responsable es el presidente de la mancomunidad, de alguna manera lo que se vino a decir es que era la intervención del ayuntamiento, de la interventora responsable, que en este caso era el ayuntamiento de Carreño, la responsable de que las cuentas no llegaran a la sindicatura. Esa es la primera pregunta. Si usted cree que efectivamente ahí está el problema. Porque a veces se cuenta, en estos informes, se cuenta lo que pasa, pero no por qué. Y bueno, las causas los efectos generalmente se explican por sus causas y yo creo que en un órgano como este, precisamente por todo lo que usted dijo antes de la importancia que tiene el que tengamos una rendición de cuentas desde el punto de vista de la transparencia, porque aquí, digamos, se toman posicionamientos políticos. ¿Qué causas ve usted para que una cosa que parece evidente, y es que se rindan cuentas, no se haga? O sea, nos perdemos un poco. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el tema de las sanciones no quedó claro a mi grupo. ¿Qué pasa? El tema de las sanciones, el que la hace no la paga. Porque claro, si hay obligación de rendir cuentas, pues resulta que si no rindes cuentas no te pasa nada. Es decir, ¿cómo está eso recogido desde un punto de vista legal? Es decir, el que no rinde cuentas después de haber depurado quién es el responsable, etcétera, etcétera, no le pasa nada, no hay ningún tipo de sanción, ni económica, ni legal, no se ejecuta. Incluso no sé si entendí bien que usted decía que si eso iba a los juzgados que se perdía. No lo entendí. Explíquenos un poco porque... A ver, varias cosas. Primera, las causas por las cuales no se rinde. El propio plural de las causas ya nos da cuenta de su variedad y de la multiplicidad de situaciones que se producen. En ocasiones son entidades que no tienen actividad, lo hemos señalado en diversos informes, o tienen una actividad prácticamente inexistente. Aunque no tengan actividad, tienen la obligación de rendir las cuentas. Pero lo cierto es que no lo hacen en algún caso. En otros casos son las mismas causas que hemos referido en relación con los propios ayuntamientos, que si la ausencia de interventor, que si la discordancia de criterios entre los integrantes de la mancomunidad. Don Avelino, perdóneme, estaba refiriéndome en concreto a la del Cabo Peñas, que sí tiene interventores, sí tiene...
Sí, yo estaba numerando, digamos, el caso general. Sí. Es decir, hay casos donde, por ejemplo, hay una tentativa, por ejemplo, de introducirlas en la plataforma, porque hay una persona que tiene un código de acceso, tiene que depositarlas en la plataforma, no vale rendirlas de cualquier manera, tienen un procedimiento formal, en este caso telemático, entonces tiene que introducirlas. Puede ser que haya alguna deficiencia en ese ámbito, lo desconozco en el caso de esta mancomunidad. Puede haber carencia de interventores, puede haber desavenencias entre los integrantes que no las aprueban o las aprueban pero no las ratifican. Es decir, hay una variedad de causas que no son subsumibles en una causa única. Sí. En este caso concreto, el de la Mancomunidad del Cabo Peñas, la sindicatura, en reiteradas ocasiones, mediante escritos dirigidos a la presidencia, ustedes les advertían de las consecuencias del incumplimiento de la relación de colaboración con la sindicatura. ¿Cierto? O sea, esto lo recogen ustedes. Que no sé cuáles son esas consecuencias. ¿Tiene algún tipo? Es decir, ¿les pasa algo? ¿El que la hace la paga aquí o son amonestaciones verbales? Bien, esta es la primera pregunta. Después, sigue el informe diciendo, es la interventora del Ayuntamiento de Carreño, interventora a su vez de la Mancomunidad, la que remite el cuestionario abierto parcialmente, informando de que las cuentas requeridas, ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013, están formadas con fecha 30 de abril de 2015, dictaminadas, han sido expuestas al público sin que se hubieran presentado reclamaciones, pero aún no han sido aprobadas por la Junta de la Mancomunidad. A la vista de lo anterior y con el objeto de obtener información de las cuentas aún sin aprobar, se realiza un último requerimiento que es desatendido por la entidad. Añade el informe que en todos esos ejercicios el presupuesto es prorrogado. Explíquenos un poco. Hay una parte que ya ha sido explicada porque es un hecho análogo al que con anterioridad me referí al responder una pregunta relativa al ayuntamiento de ayer. Las cuentas estaban formadas, habían seguido todos los trámites, pero el Pleno no las aprobó. No sé si es este el caso. Nosotros aquí nos limitamos, dados los objetivos y alcance de este informe, a constatar que no estaban rendidas. Las causas pueden ser, como digo, muy variadas. En este caso las desconozco. Desconozco si es que están hechas y la interventora no las ha introducido o no las ha introducido porque tiene algún problema para hacerlo. Lo desconozco. Simplemente constatamos que en la plataforma de rendición no figuran esas cuentas. ¿Qué ocurre si no rinden? Bien, esto es una historia sobre la que me van a permitir que recapitule brevemente. Nosotros hemos planteado repetidamente una recomendación de que la percepción de subvenciones y otras ayudas estuviera condicionado a la efectiva rendición de cuentas. Lo hemos planteado reiteradamente y en algunas comunidades eso se ha aprobado con resultados muy efectivos. Por ejemplo, en el año último, en la comunidad autónoma donde hubo mejor rendición local, Aragón, fue precisamente como consecuencia de aplicación de una disposición de este tipo. Nosotros estamos tratando de hacer pedagogía, como ya señalé, persuasión, convencimiento, apoyo, recordatorio. Está dando sus frutos, lentamente, pero está dando sus frutos, y nos reservamos la posibilidad de aplicar procedimientos coercitivos, las multas coercitivas, que en una modificación de la ley se han introducido por parte de la Sindicatura de Cuentas. Entonces, esas multas coercitivas recaerían en el responsable, pero es un instrumento que hay que utilizar de manera prudente, proporcionada y una vez que se agoten todos estos procedimientos. Entonces, no es que no ocurra nada. También mencionaba antes la normativa según la cual determinadas entidades locales que no rindan cuentas pueden ver retenidos los importes de su participación en los tributos del Estado. No es este el caso de las mancomunidades, pero sí de los integrantes de esa mancomunidad. Y, por otra parte, está también, que no deja de ser una digamos, sanción pública, el hecho de poner de manifiesto que esas personas que están, o esas instituciones que están gestionando recursos públicos no están rindiendo cuentas, ponerlo de manifiesto, de tal manera que los ciudadanos, los integrantes, los miembros de esas entidades pues puedan realmente activar y remover los obstáculos para tomar esa decisión. Por las conversaciones que en algún momento he mantenido con
integrantes de esas mancomunidades, pues claro, me cuentan casos muy variados. Por ejemplo, alguien que quiere rendir las cuentas, no asisten algunos de los integrantes de la mancomunidad y no se forma quórum. Y la pregunta siguiente es, ¿y por qué no existen? Pues bueno, pues ahí se albergan a veces disensiones de raíces más o menos profundas y que escapan al ámbito de trabajo de la propia sindicatura. Sí, don Avelino, vamos a ver si yo me voy aclarando un poco. Por un lado, entonces, bueno, aparte de la cuestión de la transparencia para que los propios ciudadanos, cuando vayan a depositar su voto, sepan si se está rendiendo cuentas o no, otra posibilidad dentro de nuestro ámbito competencial sería a ustedes, mientras no rindan cuentas, no les vamos a dar ningún tipo de subvención, es decir, no va a llegar nada de dinero. Y luego que la ley, dice usted, recoge la posibilidad de que la propia sindicatura pusiera sanciones. ¿Lo he entendido bien? No son propiamente sanciones. Se trata de una modificación de la ley de la sindicatura relativamente reciente por la que se introduce la multa coercitiva. La multa coercitiva no es propiamente una sanción, sino es un mecanismo por el cual se insta a cumplir aquello que es obligado pero que no se cumple. Hay una cierta experiencia en ese sentido en el Tribunal de Cuentas, que tiene ese mismo mecanismo, alguna otra entidad fiscalizadora autonómica, pero es un medio que hay que utilizar, como antes les reseñaba, con prudencia, porque hay circunstancias muy concretas, como algunas que hemos comentado aquí, que haría que de aplicarse una multa coercitiva a las bravas, permítanme la expresión, pues podría ser recurrida y podría ser ganada. Porque, por ejemplo, creo que lo referíamos al caso del ayuntamiento de ayer. La cuenta se formó, la cuenta pasó por comisión, la cuenta se expuso al público, el responsable de rendirla es el alcalde, pero el pleno no se lo aprueba. ¿Qué ponemos? ¿Una multa al alcalde, una multa coercitiva, cuando escapa a su capacidad el remover los obstáculos plenarios para aprobar esa cuenta? Y como estas hay muchas causas de otro tipo. Por eso conviene utilizarlas de manera proporcionada, cuidada y con mesura. Hay una larga experiencia de su aplicación por parte del Tribunal de Cuentas que nosotros hemos examinado exhaustivamente. Visto el informe, presentan en plazo legal 3 mancomunidades, que son 5 villas, Comarca de la Sidra y concejos del Oriente de Asturias. Luego, fuera de plazo, me refiero a mancomunidades, hay otras 4, Valles del Oso, Concejo de Parras y Piloña, Comarca de Avilés, Cangas de Narcea, y luego ya hay 10 no presentadas. Podemos decir que estamos ante un cierto fracaso, ¿no?, de este modelo de mancomunidades, por lo menos en rendición de cuentas. No voy a decir ya lo que hagan. Bien, aquí están en juego numerosas cuestiones de tipo institucional, organizativo, político, que escapan a la competencia de la sindicatura. La sindicatura, dados los objetivos y el alcance de la fiscalización que presento, se limita a constatar unos hechos, como es su cometido. Cuando las posibles causas desbordan por estas razones que le señalo, pues de índole política o institucional o de diseño de las propias mancomunidades, las agrupaciones de municipios, etcétera, nosotros ahí tenemos que ser estrictamente cautos y ajustarnos a nuestro mandato legal. También respecto al tema contractual de los contratos, las mancomunidades tenían que rendir cuentas y, sin embargo, por ejemplo, esta en concreto, Cabo de Peñas, tampoco presentó absolutamente nada. Exactamente, el procedimiento de rendir cuentas es exactamente lo mismo, entrar en una plataforma informática, etcétera, y esos contratos incluirían los contratos, por ejemplo, del propio personal que trabaja en estas mancomunidades. No, la plataforma de rendición, que inicialmente comenzó siendo de rendición de las cuentas de los propios ayuntamientos, fue ampliándose en 2 sentidos. Por un lado, mejorando las reglas de conciliación, de revisión, de detección de incidencias, y por otra parte ampliándose a la rendición de, como antes señalaba, de extractos de contratos, de acuerdo con la ley, después convenios
y también reparos de las intervenciones o acuerdos adoptados contra la opinión de la intervención o secretario de los habilitados nacionales. Entonces, hoy la plataforma es un cauce a través de la cual las entidades que fiscalizamos recibimos una información en ese sentido. Pero los contratos a los que hace referencia son los contratos de obras, de bienes y servicios, en fin, los contratos no de personal. Y, además, de acuerdo con la ley, cuando exceden de ciertas cuantías. Una para obras, otra para suministros, otra para otro tipo de contratos. Entonces, este tipo de contratos, junto con, como les señalaba antes, el resumen anual, que incluye estos y otros, ese resumen anual es el universo de contratos del cual podemos extraer muestras significativas para fiscalizar la contratación. Pero eso no es objetivo de este informe que ahora traemos. Estos contratos los analizamos en otros informes, los analizamos a veces en este rotatoriamente, pero en este caso concreto nos hemos centrado en otros objetivos. Pero esa información es muy importante. Ocurre que entidades de pequeño tamaño no suelen tener a veces contratos de esta magnitud, pero incluso aunque no los tengan, deben emitir una certificación negativa, pues de lo contrario no sabríamos si los tienen o no, sencillamente no responden. Entonces, si alguien, una mancomunidad de tamaño reducido, no tiene ningún contrato de obras o de suministros o de otro tipo que supere esos límites cuantitativos, pues tendría que aportar una certificación negativa señalando que no tiene ningún contrato. Pero si no la aporta, dice, bueno, es que no tengo ninguno, ¿por qué la voy a aportar? Dice, tiene usted que aportarla. Esa es la causa que en entidades pequeñas es la que más probablemente está afectando a lo que entendemos como falta de rendición del aspecto contractual. Muy bien, muchas gracias. No haremos más preguntas.